Métodos. Los métodos son conceptualmente parecidos a las funciones. En otras palabras, es una pequeña parte de código que realiza una determinada tarea en específico, en los cuales acepta parámetros como argumentos y su comportamiento depende del objeto al que pertenecen y a los valores de todos los parámetros. Todo método de Java se especifica en el cuerpo de alguna clase. Para definir un método, tenemos que consta de dos partes. La firma, que define el nombre y los parámetros de un método, y el cuerpo, que define la función del método. Los métodos, como la estructura de otras funciones, tienen una sintaxis, que son modificadores del método, tipo del método, nombre del método y los parámetros. En su sintaxis se declara si es público o private, de qué tipo será el método, el nombre, qué tipo de variable será y el nombre de la variable. Donde parámetros es una lista opcional, esto quiere decir que puede o no recibir una variable, y si la recibe, separada con comas. Lo que define que el método es el que se va a llamar son los argumentos que se envían al mismo durante la llamada. Es decir, si se invoca a un método con un string como argumento, se ejecutará el método que tome un string. Si se manda a llamar al mismo método pero con un float como argumento, se ejecutará el método que tome un float como argumento, y así sucesivamente. En Java es posible definir dos o más métodos dentro de la misma clase que compartan el mismo nombre, pero las declaraciones de sus parámetros deben ser diferentes. A esto se le conoce como sobrecarga de métodos. El polimorfismo en programación orientada a objetos es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. A continuación haremos un programa que nos pedirá la entrada de un valor del tipo entero. A este le va a sacar su factorial. Para esto vamos a ocupar un método, el cual tendrá una recursividad directa. Primero y antes que nada vamos a importar. Ya habiendo importado, vamos a declarar la clase, la cual vamos a llamar calcular. Habiendo declarado la clase, vamos a ingresar ahora a nuestro main. Bien, ahora vamos a declarar la variable que ocuparemos, la declararemos como fac. Como vemos, es una variable del tipo entero. Posteriormente lo que vamos a hacer es imprimir en pantalla el factorial del valor que ingresemos a fac. Cabe destacar que estoy utilizando dos líneas para esta variable para efectos de que sea visible. Vamos a declarar entonces nuestra impresión en pantalla. En este caso lo haremos por modo gráfico, no por consola. Como aquí vemos, estamos llamando al método factorial con la variable fac. Este método aún no existe, pero lo vamos a declarar a continuación. Es muy importante que lo pongamos fuera de las llaves del main. De lo contrario, podría tirarnos un error o no lo reconocería como un método. En este caso lo pondremos afuera del main, en la parte de abajo. Ya tenemos entonces, a ver, nuestro método declarado. Ahora bien, este método será público y podrá ser llamado desde una instancia static. Observemos también que es del tipo entero, es decir, el valor que nos va a retornar será del tipo entero y la variable que recibirá será igual de tipo entero. Pongamos entonces el cuerpo de nuestro método.
Bien, nuestra condición es que n sea mayor a 1, ¿sí? Si esto pasa, entonces nos regresa factorial n-1. ¿Ahí qué está haciendo? Está llamando al método nuevamente, ¿sí? Entonces factorial n-1 por n. En todo caso contrario, le ponemos un else, ¿no? Y le ponemos que nos retorne un 1. Lo que hace nuestro programa, lo que nos va a hacer será, por ejemplo, ingresamos un número 2. Vamos a correrlo para que vean cómo funciona. Vamos a ingresar el valor número 2. Nos dice que el factorial de 2 es 2. Bueno, vamos a correrlo nuevamente con otro valor. Vamos a usar el 3 esta vez. Y nos dice que el factorial de 3 es 3. Lo que hace es tener un ciclo aquí. n-1. Digo, n mayor que 1 nos retorna el factorial n-1. Entonces, si en un principio ingresamos 3, cuando regrese al método, nos va a regresar con el número 2, y después con el número 1, y después con el número 0, y es entonces que se termina porque ya no cumple nuestra condición. Es así como funciona el método que tiene recursividad directa. Ahora bien, vamos a realizar otro programa, el cual nos pedirá ingresar un valor del tipo entero. Este valor será evaluado para elevarse a la segunda potencia y a la tercera potencia, para finalmente arrojarnos en pantalla el producto de